Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto saludarlos, es un enorme honor darles la bienvenida a esta apertura de mercado que marca el inicio de una jornada especialmente significativa para nosotros en BIVA en torno al Día Internacional de la Mujer. Además de iniciar una jornada bursátil más, queremos tener una conversación que conecta valores, liderazgo y competitividad, porque los mercados no operan en el vacío, reflejan las sociedades que los sostienen y las decisiones que tomamos como líderes todos los días. En las últimas décadas hemos visto avances que generaciones atrás parecían impensables. Hoy sabemos que entre octubre del 2023 y octubre del 2025, 68 economías aprobaron 113 reformas legales para expandir oportunidades económicas para las mujeres. Sabemos también que el liderazgo económico aún tiene mucho espacio por evolucionar. De acuerdo con ONU Mujeres, a nivel mundial, las mujeres ocupan menos del 25% de los puestos directivos. En el sector financiero esa cifra es todavía menor, siendo alrededor del 16%, y precisamente por eso, pues este espacio es muy, muy importante para nosotros. Hoy me acompañan dos líderes que representan dimensiones complementarias en este avance, en justamente la construcción institucional del liderazgo femenino y su impacto concreto en los mercados. A mi lado derecho me encuentro con Alejandra Latapí Renner. Es un gusto tenerte aquí, Ale. Bienvenida. Ella es presidenta del capítulo México del International Women's Forum. Esta organización reúne a más de 8,400 mujeres líderes en 35 países y 77 foros alrededor del mundo, impulsando una red global que fortalece el liderazgo femenino en los sectores público, privado y social. Alejandra representa ese puente entre la visión global y la acción local. Y de mi lado izquierdo nos acompaña Mohan Verdi, él es CEO de Markets Media Group, cuya iniciativa Women in Finance Latin America ha demostrado que el talento femenino en los mercados financieros existe y está creciendo con fuerza, consolidando presencia regional e internacional. Voy a pasar rápidamente a inglés para darte la bienvenida. Dear Mohan, good morning. It's a truly pleasure to have you with us here today in this market opening. Your work through Women in Finance Latin America has helped elevate the visibility of senior female leadership across the region. We know that progress has been gradual, but it has been steady though. And proof of this is today. We are celebrating the second edition of the Women in Finance Latin America Awards. The numbers speak for themselves. In the first edition, there were 50 nominations only, and this year we have 260. I was part of this nomination committee. I'm very proud. This growth reflects the shared conviction of a community that continues to strengthen and expand across the region. I want to express my heartfelt gratitude for your presence here today and for your tireless effort in positioning Latin America as a vital and active contributor to the global dialogue. Thank you so much. Good morning, thank you. And welcome. Bueno, pues empiezo con Ale. Me gustaría mucho preguntarte, querida Ale, justamente hablando de esta evolución institucional, pues preguntarte tu perspectiva. ¿Cuáles consideras que han sido justamente los avances más transformadores en materia de derechos y participación de las mujeres, aquí sobre todo en México? Gracias. Bueno, a partir de la aprobación o del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto, ha habido una serie de avances de evolución, sobre todo considerando el reconocimiento a la personalidad jurídica de las mujeres, a poder tomar sus propias decisiones económicas y de familia. Ha habido un gran avance cuando las mujeres en la política en unidad promovieron legislación, sobre todo para atender un problema de familia, de violencia intrafamiliar, de violencia hacia las mujeres. Ha habido también hace pocos, alrededor de una década, la aprobación de la paridad en los cargos de elección popular. Entonces, esas han sido algunas de las más destacadas avances. Muy bien, Ale. Y preguntarte también,
A ver, México ha avanzado, creo que de manera importante en esta representación política y en marcos regulatorios de igualdad, pero sin embargo, pues persisten estas brechas en participación, sobre todo económica, acceso a capital y presencia en consejos de administración. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué consideras tú que son los grandes desafíos, los más urgentes que tenemos que atender para que las mexicanas podamos seguir gozando de oportunidades y llegar a esta igualdad de derechos? Bueno, lo primero es un rezago muy serio que tenemos en cuanto a las condiciones en las que las mujeres podamos participar en los mercados, a cualquier nivel. Y eso es la ausencia de un sistema nacional de cuidados que seguimos teniendo pendiente, que permiten que las mujeres puedan trabajar jornadas completas. Por otra parte, ha habido varias iniciativas, muchas hemos estado involucradas, para que se legisle o se promueva que más mujeres entren a los consejos de administración de grandes y medianas empresas. Sin embargo, tampoco ha avanzado. Y ahora también justamente han estado platicando que cuando muchas empresas buscan que ingresen mujeres a cargos de dirección, exigen que tengan ese mismo cargo para poder entrar, entonces solamente el movimiento sea horizontal y no ascendente. Entonces, ese es un problema también, ya no solamente en términos de normatividad, sino de prácticas. Las empresas saben que necesitan tener más mujeres porque les conviene una visión más amplia a la hora de la toma de decisiones, pero siguen resistiéndose a abrir y permitir la experiencia en cargos que no habían tenido. Y si no se tiene esa visión de que pueda ser ascendente y no solamente el movimiento horizontal, también las mujeres que han llegado a altos cargos, ese brinco están actualmente con problemas. Y ya no digamos este tema donde programas sociales también, que eran como las escuelas de tiempo completo, como las estancias infantiles, fueron suspendidas. Oye, Ale, y cuéntame un poquito del IWF aquí en México, un poquito cuáles son los goles, los objetivos y las tareas principales que hacen ustedes como Capítulo México. Bueno, tenemos esta red que lo que nos permite es ir generando apoyos a través de la sororidad, de conocernos entre más mujeres, de apoyar los proyectos que cada una pueda tener, de reunirnos, compartir experiencias. Entonces, tenemos distintos tipos de actividades. Es importantísimo en estos momentos dar a conocer el talento de las mujeres. Tú has participado en alguno de nuestros y soy eventos. Miembro, ¿verdad? Soy muy honrada. Tenemos una potencia enorme en la experiencia de las socias en México y en el mundo, en estos 35 países, que las mujeres estamos teniendo y podemos compartir la experiencia en los más distintos espacios de la vida laboral, profesional, pública, toma de decisiones, y tenemos programas de capacitación, en fin, y ahora queremos promover también a través de nuestros eventos que de otros sectores volteen a ver que están en esta organización y en algunas otras las mujeres que pueden participar para compartir experiencias y también pues en los cargos a los que quieran ir accediendo y abriendo. Ale, gracias, bienvenidas, estoy Gracias. Emocionadísima, ahorita tocaremos el timbre juntas. Preguntarte, now going to Mohan, building on what Alejandra has just shared with us about the transformative advances that we have had, from your perspective as a chairman of Markets Media, how has this initiative evolved in the first year? Everything that Alejandra said. In all seriousness, no, I mean, we have a global initiative, obviously, and, you know, what's very rewarding is that we see a desire from companies and individuals that we deal with to actually participate and get involved in a meaningful way. That is the first step in order to start to go in the right direction. So whether it's in London or Singapore, and we focus on, obviously, naturally, financial market centers because we're a financial publishing company, but it's so much more. In London, a young lady said, you know, who just attended the event last year, said, oh my God, I've gone back into my company and it's a very large
global international company, and I've started to ask for more responsibility and more, get more involved in this with communications and marketing and seniors and young. And so if we can have young people be inspired by people like yourselves to follow in your footsteps, we're doing something right. So specifically in Mexico, it was just an idea a couple of years ago, as I said last year, and we've just seen such massive participation in terms of a desire to be involved. Right. Companies, right. Individuals, yourselves, and that is a step in the right direction, and we've seen that in spades over this last year. Last year we put the event together in 3 months. This year we've had a year, and we're nowhere near close to doing as well as we can, but it's evolved. And as we were talking about, you have now a larger participation of institutional investors, senior leadership, young women that are pushing and are being empowered. What makes you most proud of it? Participation. Yes. Desire, the want to change things for the better for women, not just in financial markets, but as Alejandra said, across every aspect of life. And that, when we wake up and we see that, that makes us want to work harder. So yes, institutions, asset managers, insurance companies, pensions, family offices, asset owners, big banks, exchanges, technology providers, regulators. Yes. All of them involved. All of the above. All of the above. And so we've seen 10 times more than we did this time last year when I was sitting right here. That's got to be a good thing. I'm so proud. Congratulations, really. Y bueno, yo creo que no podemos estar más contentos. Las dos organizaciones hacen un trabajo espectacular por seguir construyendo y cambiando el status quo para las mujeres en México. Nosotros en BIVA reiteramos nuestro compromiso institucional con esta visión. Promovemos la transparencia, fortalecemos el liderazgo femenino y desarrollamos instrumentos financieros con propósito. Así que es un honor tenerlos aquí. Gracias. Van a ver además a todas, a mujeres espectaculares, a quienes admiro muchísimo, haciendo un trabajo importantísimo en cada una de sus áreas. De verdad es increíble. Muchas gracias a todas por ustedes por estar aquí. Y bueno, pues acompañarme, si los invito a tocar este timbre justamente pues en forma significativa para recordar este importante día y los cambios que estamos haciendo para las mujeres. Muchísimas gracias y vámonos. Gracias.